Tan solo en un año, defensores públicos federales realizaron más de 50,000 visitas carcelarias y 43 brigadas para dar atención a la población privada de libertad. Hoy hablaremos de la visita inicial, de la visita ordinaria, en qué consisten las brigadas carcelarias, pero sobre todo cómo impactan en la vida de las personas que están en prisión. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Daisy Álvarez Zavala, directora de Coordinación con Delegaciones de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo te va, abogada? Bienvenida. Hola, buen día, Verónica. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación para hablar sobre este tema. Danos un contexto. ¿Cuál es la situación de las personas que viven en prisión? Pues mira, las personas que viven en prisión desde la perspectiva de la Defensoría Pública, pues es una situación de vulnerabilidad. Ellas viven bajo las condiciones de los centros de reclusión y justo el trabajo de la Defensoría está enfocado a verificar que ellos tengan acceso a todos los servicios que deberían de brindárseles durante sus condiciones de internamiento y obviamente aparejado del trabajo de la Defensoría Pública que está fundamentalmente enfocado a darles una representación legal adecuada. En general, cuando las personas entran a prisión, la sociedad suele olvidarse de ellas, ¿no? Se cometió un delito, bueno, ya dictaron sentencia y pues nos olvidamos. Incluso las mujeres son las que padecen mucho más este abandono. En la experiencia que ustedes tienen, ya nos irás explicando en qué consisten estas visitas carcelarias, pero ¿en qué situaciones adversas están ellos y ellas en cuanto a servicios de salud, también en cuanto a acceso a tener un trabajo, porque tienen que trabajar en prisión? Pues en la experiencia que nosotros hemos tenido durante las brigadas que hemos realizado recientemente, nos encontramos, como bien dices, muchas mujeres que son abandonadas por sus familiares. Justo ellas ingresan a los centros de reclusión y en muchos de los casos ellas son el sustento económico de sus familias porque son madres solteras, porque incluso muchas de ellas se vieron involucradas en delitos para tratar de llevar un ingreso a sus hijos, a sus madres, etcétera, ¿no? Entonces, las situaciones de reclusión para ellos son complicados, en el caso específico de las mujeres, porque no tienen un salario dentro de la prisión. Ellas realizan trabajos, reciben una remuneración, pero en muchas ocasiones muy pequeña, pero ese trabajo principalmente se ve reflejado al tiempo de reclusión que ellos permanecen, ¿no? Y generalmente las mujeres son abandonadas por las familias porque no hay una pareja sentimental que las esté procurando y obviamente pues los hijos se quedan al cuidado de otros familiares, entonces prevalece para los familiares la situación de cuidado de en muchos casos de los menores y no tanto así de ellas, ¿no? Entonces dependen totalmente de los insumos que les proporcionen en las prisiones, que son limitados, las cuestiones médicas, las cuestiones de salud. Ellas se ven supeditadas a lo que el centro de reclusión les pueda proporcionar y pues lamentablemente no son lo suficientes para que puedan llevar una calidad, una vida, pues, calidad de vida exactamente adecuada, digna, ¿no? Así es. En el caso de los hombres, ¿cuáles son las principales preocupaciones de ellos, digamos, cuando ustedes realizan estas entrevistas a partir de las visitas que realizan? Pues en el caso de los hombres, a diferencia de las mujeres, es que ellos tenían un trabajo antes de ingresar a prisión y ese trabajo pues soportaba la situación económica de sus familias. Entonces, al ingresar a prisión, pues ya sus familias se quedan desprotegidas en una cuestión económica. Esa es el principal, pues digamos, preocupación. Las principales preocupaciones. Ahora cuéntanos un poco de estas visitas, ¿no? Entiendo que hay una visita inicial, una visita ordinaria. Cuéntanos un poco en qué consisten o descríbenos un poco. Ok, pues mira, los defensores públicos tienen autorizado realizar tienen la obligación de realizar visitas de manera recurrente a sus representados. La visita inicial es la que se da durante las primeras 48 horas a partir de que el defensor es designado para asumir la representación de una persona.
En esta visita inicial lo que se hace es una entrevista, una primera entrevista en la que se recaban los datos de mayor relevancia para la defensa de la persona que acaba de ingresar a reclusión. Una vez que se da obviamente, dependiendo de la etapa del proceso en la que se toma, pues ya se determina la acción legal que se va a seguir. De manera recurrente, las visitas ordinarias son aquellas visitas que los defensores están obligados a realizar a sus representados. Estas visitas deben de ser por lo menos una visita cada mes de manera presencial. Con la pandemia, pues obviamente se tuvieron que hacer ajustes razonables a este tipo de visitas. Entonces los defensores utilizaron otro tipo de herramientas, incluso tecnológicas, para poder acercarse a sus representados, que son televisitas, videollamadas, llamadas telefónicas, lo que esté a su alcance para poder platicar con ellos. Un poco. Cada visita... Sí, perdón. No, adelante, adelante. ¿Cada visita? Cada visita tiene un objetivo, ¿no? El objetivo es que, primero, desde el punto de vista legal, que el defensor recabe mayor información que pueda abonar a la defensa de los representados. Y también verificar las condiciones de internamiento bajo las cuales ellos están viviendo, que es aquí donde los defensores y defensoras del instituto van y charlan con sus representados, les preguntan cuestiones de alimentación, de servicios de salud, incluso el acceso a las visitas de sus familiares y todas las cuestiones que les permitan a ellos llevar una condición de vida digna durante su estancia en algún centro de reclusión. Vamos a hacer una pausa, abogada, y de regreso me gustaría que nos comentes, para quienes no están tan familiarizados con el asunto de las leyes y las personas que están privadas de la libertad, cómo es que estas visitas se pueden dar en una fase, digamos, cuando están incluso en prisión preventiva, planear la estrategia de defensa, pero también cuando ya se les dictó una sentencia, una condena, y entonces también se pueden defender los derechos que ahora tienen aún estando en prisión. Vamos a la pausa, si te parece, y en un momento regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre la importancia de las brigadas carcelarias que realizan defensores públicos federales. Abogada, entonces ya nos hacías un poco la diferencia entre estas visitas, la visita inicial, la visita ordinaria, y quedamos en que nos ibas a precisar desde qué momento este servicio puede ser accesible para las personas, ya sea que estén en prisión preventiva o que ya tengan su sentencia. Pues las personas pueden solicitar que un defensor las visite en cualquier situación de su proceso, ya sea desde que los detienen o una vez que ellos ya están en reclusión. Incluso tenemos muchos asuntos donde nosotros, como Defensoría Pública, tomamos los casos, aun y cuando las personas ya tienen una sentencia. Ocurre de manera muy frecuente que tenían un defensor privado y en algún momento... por una cuestión económica o incluso de una mala representación o que no se sienten a gusto con su defensor, acercan a la Defensoría Pública y nosotros les designamos un defensor. Cuando esto sucede y ustedes brindan estos servicios, ya mencionabas con anterioridad que es obligación de los defensores realizar todas estas visitas de manera, pues como una rutina, ¿no? Algo constante. Pero también podemos ver estas visitas como parte de un derecho de las personas que están en reclusión. Sí, por supuesto. Todas las personas que permanecen en una situación de reclusión tienen derecho a contar con un defensor, ya sea público o privado, que los represente, pero también que los visite, que aclare sus dudas, que se cerciore de sus condiciones de internamiento. Entonces, esto primordialmente pues es un derecho de ellos. Incluso ellos tienen derecho a manifestar si están de acuerdo con su defensa. También ¿Para que les cambien el defensor incluso? Así es, así es. Ellos deberían de estar de acuerdo con la persona que los está representando. Entonces tienen derecho a solicitar que se
que se que les les cambie el puedan cambiar. defensor. Abogado, ¿tú Así es. qué le dirías a las personas que están en internamiento, quizás nos estén viendo sus familiares, en cuanto a que a veces estando en esa situación podrían pensar, pues ya todo está perdido, yo aquí veo que, por ejemplo, las autoridades no me hacen caso, ¿no? O ya he tratado de pedir el servicio médico, o ya algún derecho que quieran ejercer, y que se sienten como decepcionadas quizás del sistema? ¿Cómo les dirías tú? Acérquense a nosotros y tengan confianza, les vamos a ayudar. Sí, yo les diría que busquen a la Defensoría Pública Federal, que se acerquen a nosotros y que nos hagan de conocimiento su situación particular de reclusión. Desde la Defensoría Pública hay una gama muy amplia de servicios que se pueden, en los que los podemos apoyar. Incluso estos servicios están enfocados a las personas que están en procesos, sí, para darle seguimiento a sus procesos, pero también a las personas que ya tienen una sentencia. Una vez que una persona está sentenciada, también tiene derecho incluso a obtener un beneficio preliberacional, si es que ya cumple con el tiempo suficiente para ello, y en ningún momento, en ninguna de las situaciones, pierden el derecho a llevar una situación de reclusión adecuada. Entonces, estando procesado o sentenciado, tienen derechos a tener una alimentación adecuada, a tener un trabajo, incluso a tener un tema de reinserción social. En los centros de reclusión deberían de tener las condiciones que les permitan a ellos aprender algún oficio o llevar una actividad económica para que cuando salgan de prisión puedan reincorporarse a la sociedad. Y esto es algo que se puede exigir vía judicial. ¿Los familiares también pueden acudir a ustedes? Es decir, yo tengo Sí, un familiar y quiero que por favor le hagan una visita. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos diferentes canales de comunicación a los que pueden accesar cualquier persona. Tenemos redes sociales, tenemos el teléfono de FENSATEL, que es los 24 horas, los 365 días, y que aparte es gratuito. Entonces, cualquier persona puede acercarse a nosotros, darnos la información de la persona a la que quieren que nosotros representemos, y una vez que nosotros tengamos conocimiento de esta situación, vamos a buscar a la persona que esté en reclusión para platicar ya directamente con ella y atender sus necesidades. Tú ahorita en el cargo que desempeñas coordinas, digamos, las delegaciones en todos los estados de la República donde está el Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Qué nos puedes decir en tu experiencia sobre pues cada delegación? No sé en qué estados quizás tienen una mayor demanda del servicio. Pues en realidad En todas. Estados tienen muchísimo trabajo, pero tratamos nosotros de generar mucho acercamiento con la sociedad para que la sociedad conozca desde el punto de vista de la Defensoría o conozca los servicios de la Defensoría y se acerquen a nosotros. Las delegaciones de manera constante están realizando, nosotros les llamamos brigadas, de difusión, en las que se acercan a los puntos en cada estado, en cada ciudad, donde la gente puede ir y fácilmente acercarse a un defensor, a un asesor, que les oriente sobre los servicios que ellos requieren. Vamos a hacer una pausa, abogada, y de regreso seguimos sobre este tema de las brigadas, porque entiendo que incluso salen a la calle, ¿no? Están visibles en lugares públicos como para que la gente se entere de estos servicios que ustedes están brindando de manera gratuita. Vamos a la pausa y regresamos con más sobre este tema de las visitas carcelarias, las brigadas que realizan los defensores públicos. Antes de ir a la pausa, queremos conocer la opinión de ustedes, así que aquí te escuchamos. Su objeto es preservar la igualdad entre individuos, un orden social, la función de las instituciones del Estado, además de ser impulsoras de la transformación ciudadana y preservar la paz entre los individuos. Al respetar las leyes, evitamos daños a uno mismo y a terceros. Además, ayuda a que tengamos una mejor calidad de vida, ya que al convivir con los demás, debemos saber lo que está o no permitido. Las leyes nos hacen mejores individuos. Su importancia implica en establecer un orden sobre los derechos y los deberes de las personas por igual.
es decir, marcar límites de las conductas o actos que cometemos las personas para una convivencia pacífica entre los ciudadanos de una nación. Tendríamos menos números de delincuencia, no habrían cárceles tan llenas o tan saturadas, la sociedad tendría un mejor funcionamiento y ya como vivimos en sociedad, esta sociedad tendría un paso al evolucionismo más grande. Entonces, por eso es importante. Respetar las leyes conlleva una serie de obligaciones, responsabilidades y derechos. Y como sociedad, respetar las leyes crea un orden para una sociedad, para nuestra familia y una estabilidad social, con el fin de hacer que cada uno de nosotros cumpla con sus funciones adecuadamente. Ya estamos en la parte final del programa de hoy hablando sobre la importancia de las brigadas carcelarias que realiza el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Abogada, explícanos entonces un poco más a fondo cómo realizan estas brigadas. Bueno, pues como comentaba anteriormente, tenemos las brigadas de difusión, que es donde un grupo de personal de la delegación se acerca a la ciudadanía, busca un espacio donde la gente pueda identificar fácilmente y se hace esta labor de difusión sobre los servicios del instituto. El otro tipo de brigadas que realizamos son específicamente las brigadas carcelarias. En estos casos, nosotros solicitamos la autorización de los centros de reclusión y vamos un grupo de abogados, de defensores y defensoras públicos para platicar con la población del centro de reclusión, ¿no? Entonces, en estas brigadas nosotros tratamos de identificar aquellos casos que no tenemos la representación o donde la gente piensa que nosotros aún teniendo la representación, acercarnos a ellos y que ellos de manera específica nos comenten sus inquietudes, ya sea procesales respecto a su asunto o en los temas de internamiento. Entonces los visitamos, platicamos con ellos, tomamos el registro de todas sus inquietudes y posteriormente nosotros hacemos atendemos sus necesidades, ya sea que promovamos ante la autoridad judicial alguna situación en particular, sobre todo en cuestiones de salud, por ejemplo, si alguna persona requiere un tema en particular de salud, hacemos nosotros la promoción necesaria o presentamos el recurso correspondiente para que se atienda de manera específica las necesidades de cada persona, ¿no? ¿Y en estas brigadas les ha pasado que alguna persona interna les diga, yo no sabía que tenía derecho a tal o cual circunstancia, a un servicio médico? ¿Qué casos recuerdas tú que hayan sido como a partir de estas brigadas, que los hayan tomado ustedes y que hayan sido de éxito? Sí, nosotros hemos encontrado en estas brigadas asuntos que estaban abandonados por sus defensas, sobre todo privadas, y justo como mencionabas al principio del programa, la gente piensa que por estar en reclusión ya no tiene derecho a ciertas situaciones. Por ejemplo, hemos encontrado casos donde las mujeres no tienen contacto con sus hijos porque piensan que ya no los pueden ver por estar en reclusión, o hemos ayudado también a algunas personas a generar algún canal de comunicación entre su familia y el centro de reclusión para facilitarles el acceso al centro de reclusión y que puedan visitarlos, ¿no? Hemos también encontrado un gran número de personas que tienen una situación médica que no había sido atendida y que son cuestiones que se deben de atender de manera inmediata. Hay un gran número de mujeres que padecen enfermedades degenerativas y que no están siendo atendidas. Entonces nosotros estamos ya haciendo las gestiones correspondientes para que se les brinde el servicio médico de manera inmediata. Claro, qué importante es su labor, abogada, porque como mencionas, tienen ciertos derechos, los desconocen. Imagínate, una mujer, una madre privada de ver a sus hijos solo porque no estaba bien informada. Sí, ¿no? Eso es muy loable de la labor que ustedes realizan. ¿Qué cambios se han hecho a partir de esta administración que inició en el año 2019 para mejorar el servicio en lo que tiene que ver con estas visitas carcelarias? Pues me parece que el principal
cambio que se ha dado es este enfoque de la Defensoría Pública para acercarse a la gente. Lo que nosotros queremos y que se ha buscado es que la gente sepa que cuenta con el Instituto Federal de Defensoría Pública para atender sus necesidades. Entonces, hemos tratado de llegar al mayor número de personas, tanto familiares como las personas que están en reclusión, y hacerles saber que nosotros, nuestra obligación es atender sus necesidades. Entonces, estamos buscando de manera específica atender todas las necesidades de las personas que están en reclusión. Y en esta experiencia, ¿cuáles dirías tú que son los retos? Es decir, ¿hacia dónde va la Defensoría Pública Federal en atención a personas que están en prisión? El reto de la Defensoría Pública es poder llegar la justicia a todas esas personas que están siendo procesadas o que ya fueron sentenciadas, y brindarles un servicio de calidad y brindarles una representación completa en la cual se puedan atender sus necesidades tanto legales como cuestiones de internamiento. Como te comentaba, pues que no se nos olvide que estas personas que están en reclusión también tienen derechos, y que es obligación de los centros de reclusión y de todas las autoridades velar porque ellos lleven condiciones de vida digna durante su estancia y durante su estancia en algún centro de reclusión, y también sus procesos. Gracias, Daisy Álvarez Zavala, directora de Coordinación con Delegaciones de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por el espacio. A usted también, gracias por su atención. Soy Verónica González. Nos despedimos como siempre con una dosis de cultura. Les saludo desde el Museo Sumaya Loreto, al sur de la Ciudad de México, para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través de la colección de carteles del siglo XX en México. Vamos a conocerlos. En los terrenos que estaba la encomienda de Hernán Cortés, es decir, el lugar donde los indios rendían tributo con productos y trabajo, posteriormente fue establecido un molino de trigo del hijo de Hernán Cortés, y en 1750, este lugar se convirtió en la primera fábrica de papel de América Latina, ahora el Museo Sumaya Loreto. El museo cuenta con una fabulosa colección de carteles publicitarios y calendarios populares del siglo XX. En México ha existido una importante tradición gráfica desde el siglo XIX que fue consolidada con la mirada de artistas como Manuel Manilla, Gabriel Vicente Gaona y José Guadalupe Posada, entre otros, que lograron tocar la sensibilidad del pueblo conformado por una minoría ilustrada y una gran mayoría de personas analfabetas, gente que no sabía leer ni escribir, pero que tenía un profundo interés por lo que ocurría en el país. En cierta forma, la gente estaba acostumbrada a vivir con las imágenes, pues era así como se enteraban del acontecer histórico y social. Desde luego, fue desarrollada una iconografía muy particular a través de los calendarios que era fácil adquirir y que alimentaban las fantasías de las clases media y popular. Estas imágenes, que parecieran sencillas y hasta ingenuas, tenían una visión del progreso muy idealista y creaban estereotipos de las y los mexicanos que podríamos decir que eran poco parecidos a la gente común y corriente. Entre los años 30 y 70 del siglo XX, Galas de México se convirtió en la principal editorial de calendarios e imágenes comerciales en algunos países de Iberoamérica. Los cromos fueron el trabajo colectivo de pintores, fotógrafos, dibujantes, impresores y clientes que buscaban plasmar el folclore y las tradiciones, pero también la vida moderna e intereses de actualidad, como el humor, la afición deportiva o el cine. Imágenes que nos invitan a reflexionar sobre los estereotipos que fueron construidos a lo largo de un siglo en nuestro país. La entrada es libre todos los días del año y podrán disfrutar de diferentes exposiciones temporales. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Sumaya Loreto, un orgullo más de México.